Hola amigo, quiero hablarte del coche Mercedes W212. Selección de motores como en el mercado. Hay un total de 30 versiones de gasolina y 27 diésel, por lo que no las describiré todas. Sin embargo, las versiones no son motores. Había algunas menos, pero aún hay muchas. Me ocuparé de los más populares, divididos por el número de cilindros. Motores R4. Los motores de gasolina de 4 cilindros se pueden dividir en familias. M271, 1,8L, y M274, 1,6 y 2,0L, y todos están sobrealimentados. El compresor solo está disponible en el E200, 1,8L, y solo este motor tiene inyección indirecta, pero solo en la versión GNC. Los más populares fueron el E200, 184CV, y el E250, 204CV, el mismo motor, pero con inyección directa. Totalmente suficiente para una conducción normal. A partir de 2013, los motores 1,8 fueron sustituidos por motores de 2 litros con potencias de 184 y 211 CV, pero la oferta también incluía el motor 1,6 turbo más pequeño, E180, que generaba unos modestos 156 CV. Tampoco es un motor tan débil como podría pensarse, ya que genera hasta 250 Nm y acelera a la clase E hasta los 100 km/h en 9,6 segundos. Pertenece a la misma familia M274 que el motor de 2 litros. Los motores diésel de 4 cilindros dominan la clase E y con razón, porque nada se adapta mejor a este coche que el icónico motor OM 651 con una cilindrada de 2,1 litros. Estaba disponible en 4 versiones de potencia, impulsando 14 versiones del modelo, incluido él. Para los motores diésel se utilizaron varias marcas: CDI, Bluetech ID. Solo la versión más débil con 136 CV, E200 CDI, tiene un turbocompresor, mientras que las versiones restantes de 163, 170 y 204 CV funcionan con un sistema biturbo, E220 y 250 CDI. Todas las variantes están equipadas con un filtro DPF. Aquí no hay una división significativa en años, porque el diseño se mantiene igual durante todo el periodo de producción, con ligeras modificaciones para adaptarlo a la norma 6 euros, sistema SCR. Por supuesto, las versiones de 2013 cumplían con sus requisitos. En algunas de las primeras versiones se realizaba revisión del sistema de inyección, que no era muy duradera. Hoy en día, no hay forma de que esto se aplique a las unidades utilizadas normalmente. Aunque en alguno de ellos no se realizó ninguna intervención, los inyectores ya habían sido reparados o estaban en buen estado. También vale la pena mencionar que el OM 651 es un icónico OM 646 completamente modernizado, que era un motor diésel relativamente simple y al mismo tiempo uno de los más duraderos producidos después de 2000. Una variante más nueva, disponible, entre otras, en el W212 ya lleva, por ejemplo, una cadena de distribución montada en la parte trasera. No solo es más caro de sustituir y es prácticamente imposible inspeccionarlo sin desmontarlo, sino que además no es muy duradero. El motor en sí sigue siendo muy bueno. Motores V6. Había incluso más versiones de gasolina del V6 que del R4, lo que no se traduce necesariamente en su mayor popularidad en el mercado. Eran coches mucho más caros. En la práctica, había menos motores de 4 cilindros, solo 2, M272, 3,0, y M276, 3,5, pero en hasta 7 versiones de potencia. La versión básica V6 es el E300 con una potencia de 231 CV antes del lavado de cara y 245 CV después del lavado de cara. Se trata de un motor 3,0 de aspiración natural con inyección indirecta, ofrecido durante todos los años de producción y la variante V6 más confiable. La inyección indirecta también cuenta con el motor 3,5 de 272 caballos, E350, ofrecido hasta 2013. Los E300 de 252 y 292 CV tienen inyección directa y fueron descontinuados en 2014, al igual que el E350 de 3,5 litros y 306 CV. Hasta el final de su producción, entre las variantes más potentes solo se ofrecía el E400 con motor 3,5 y una potencia de 333 CV. El anterior E400 tenía un motor de 3 litros con la misma potencia.
Ambas unidades están equipadas con turbocompresor. Podemos mencionar la variante híbrida E400 Hybrid, creada principalmente para el mercado americano. Su motor de 3,5 litros no tiene sobrealimentador, genera 306 CV y recibe 27 CV adicionales del motor eléctrico. No recomiendo esta variante debido al alto nivel de complejidad de la estructura y a las costosas reparaciones, por ejemplo, reemplazo de la batería. Los motores diésel V6, al igual que el R4, tienen en realidad un motor OM 642 con 8 variantes de potencia, de 204 a 265 CV. Este motor de 3 litros generaba un mínimo de 500 y un máximo de 620 metros Newton de par. La unidad está bien valorada, aunque el nivel de complejidad es enorme. Además, no solo tiene un DPF, sino también, a menudo, un sistema SCR. Vale la pena abordar la compra de forma consciente y asumir de antemano que el diésel V6 es la versión para los más ricos en cuanto a servicio y reparaciones se refiere. Motores V8. En esta generación de la clase E, los motores V8 son únicamente motores de gasolina con cilindradas de 4,7 litros, M278 post-facelift, y 5,5 litros, M273 pre-facelift. Estas versiones estaban marcadas como E500. Las diferencias en potencia del E500 no son grandes, aunque los motores son completamente diferentes. El primer motor tiene inyección indirecta y es una evolución del muy valorado diseño M113 instalado, entre otros, en muchas variantes AMG. A su vez, el motor M278, más nuevo y más pequeño, es una evolución del M273. Tiene inyección directa, soluciones modernas de bajas emisiones, como presión ajustable en el sistema de lubricación y sobrealimentación refrigerado por agua. Ambos motores son duraderos, pero las reparaciones de sincronización o fugas son costosas. Algunas palabras sobre el sistema de propulsión. La clase E de Mercedes convence no solo por el número de versiones de motor, sino también por el número de sistemas de propulsión. Las versiones con caja de cambios manual son escasas, aproximadamente el 10% de los coches a la venta, y dichas versiones solo se pueden encontrar en los modelos de gasolina E200, 184 CV, y diésel E200 y 220 CDI, 136, 163 y 170 CV. E250 CDI, 204 CV. Las más habituales son las transmisiones automáticas G-Tronic de 7 velocidades, con menos frecuencia las de 5 velocidades, solo el R4 de gasolina. También hay cajas de cambios de 9 velocidades, finales de producción E220, 300 y 350 CDI. Las versiones AMG también tenían una transmisión automática de 7 velocidades, pero llamada Speed Shift con discos de fricción que aceleraban los cambios de marcha y un embrague de fricción con volante bimasa en lugar de un convertidor tradicional, que transfería la tracción sin pérdida de par. Por supuesto, tradicionalmente en Mercedes la tracción básica estaba en el eje trasero, pero también existía una versión con tracción total 4MATIC. Solo los motores de gasolina de 4 cilindros no disponían de esta solución, y la versión diésel 2,1 recibió la versión 4MATIC en las variantes E220 CDI y E250 CDI. Pocas veces vemos una combinación de un V6 diésel con 4MATIC que de un V6 de gasolina. 4MATIC es un sistema de propulsión clásico con diferencial central y caja de transferencia que distribuye el par al eje delantero a través de un eje. El mecanismo es asimétrico, por lo que la distribución del par es del 45%. Para el frente y 55% en el eje trasero. Además, es bloqueado suavemente por el embrague multidisco. Este es un sistema muy duradero y solo requiere servicio de aceite. Lo mismo ocurre con las cajas de cambios, aunque las máquinas automáticas combinadas con motores con un par superior a 500 metros Newton no soportan un elevado kilometraje en condiciones de conducción intensa. Sin embargo, los controladores se estropean con mayor frecuencia y los daños mecánicos son menos comunes. ¿Qué motor elegir? Si desea un mantenimiento relativamente económico, debería considerar principalmente los motores de gasolina de 4 cilindros, especialmente el 1,8, E200 y E250. Tienen suficiente potencia para una conducción normal y la variante E250 incluso tiene buenas prestaciones. A pesar de la inyección directa, se pueden gasear si es necesario.
Los diésel deberían abordarse con más cuidado, incluso el muy apreciado 2,1. Son geniales, pero costosos de reparar. Son mucho más caros que los motores de gasolina, por lo que el ahorro de combustible no necesariamente dará sus frutos a largo plazo. Por otro lado, todo depende de por cuánto tiempo comprarás el coche. Merece la pena conservar este modelo durante unos cuantos años, pero después, para no llevarse sorpresas, conviene comprobar la sincronización y, preferiblemente, sustituirla. En cuanto a las variantes V6, no serán baratas. Si cuentas con una aventura corta con un coche, puedes correr riesgos, especialmente un coche de gasolina con un historial de reparaciones documentado. Ambos motores son buenos, pero pueden sorprenderte con una factura de taller de hasta $1 con 300 centavos menos 2,500. Los diésel también. Las unidades V8 son, por supuesto, las más interesantes, pero los coches también cuestan mucho, así que o los quieres y los compras, o no. No tiene sentido debatir si es mejor elegir el V6 o el V8, porque si puedes permitirte el V8, el V6 no tiene sentido. ¿Qué roturas y cuáles son los costes de mantenimiento del clase EW212? El coche es muy duradero y bastante fiable. En este sentido, es incluso mejor que en las generaciones W210 y W2011. Sin embargo, recuerde que estamos ante un automóvil muy moderno que requiere un ordenador de servicio para casi todas las reparaciones y que algunas piezas, por ejemplo, la suspensión, son caras y no se pueden regenerar. Los anuncios muestran claramente que el kilometraje es de 500.000. Los kilómetros no son el final de la vida útil del W212, y los taxis y otras empresas de transporte dejan muchos coches de este tipo en Alemania. Por supuesto, en estos coches predominan los motores diésel. Una fuente común de problemas con el funcionamiento de los elementos del equipo es el módulo de confort. En el caso de la suspensión neumática conviene comprobar su funcionamiento y estanqueidad. Sin embargo, en el caso de una suspensión normal con amortiguación adaptativa no es mucho más económica, por lo que conviene comprobar los amortiguadores antes de comprarlos, sobre todo visualmente. En nuestro país existen combinaciones, piezas usadas, modificaciones, porque algunos propietarios simplemente no pueden permitirse el lujo de realizar el mantenimiento de su Mercedes. Debes tener en cuenta que cualquier trabajo de servicio, ya sea del sistema de suspensión o frenos, sustitución de rodamientos, retenes, etc., siempre cuesta un mínimo de $250 aproximadamente. Este no es el W124 o el W210, en los que todo se podía hacer en el granero. Por eso son tan importantes el historial de servicio y el estado técnico general. Al comprar un auto que necesita algunas mejoras mecánicas, especialmente un motor desigual, vale la pena tener al menos $2 con 500 centavos por encima del precio del auto. ¿Vale la pena comprar un Mercedes clase EW212? Este es uno de los mejores y más duraderos Mercedes modernos, creado pensando en el conductor y los pasajeros, con buenos motores. Es espacioso y cómodo, repleto de dispositivos electrónicos, pero sin excesos. Si el coche recibe el mantenimiento y el cuidado adecuados, le recompensará con una gran durabilidad y fallos poco frecuentes. Definitivamente vale la pena. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de escribirlo en los comentarios.